Hola a esta serie de Mujeres e Innovación, y hoy vamos a charlar con Mónica Seara, que ella es ingeniera especializada en mecanización, en obras y bueno, pues también en liderazgos, porque es una mujer con una larga trayectoria profesional que nos va a inspirar muchísimo, y todo con mucha innovación. Mónica, me encanta tenerte aquí. Y yo decía que tú estudiaste Ingeniería de Mecanización Agrícola y Agraria y Construcciones Rurales. Agraria y Construcciones Rurales. Sí. ¿Y eso cuándo? Ya te quiero decir que eras una pionera. ¿Cuándo te dio por hacer una cosa así, que las mujeres no están todavía en las ingenierías como querríamos, ¿no? Bueno, en aquellos momentos del siglo pasado, la verdad es que no éramos muchas mujeres, pero bueno, ahí estábamos abriendo camino. ¿Cómo fue ese abrir camino? En algunos momentos bastante duro, porque bueno, había todavía algunos profesores que les costaba dirigirse a nosotras, al público femenino, y se veían pues a veces ciertas reticencias. Que recuerdo el primer examen de cálculo de estructuras, que aprobáramos 3 chicas de los 160 personas, y se veía como enfadado que solo hubiéramos aprobado pues encima tres mujeres, ¿no? Madre mía, lo difícil que era abrirse camino ahí. Sí. Y porque todavía se percibe como un mundo masculinizado, pero me imagino que es que eso lo has vivido tú. Bueno, desde luego, una vez que también haces ingeniería y después con la parte profesional de obra civil, pues sí, me enfrentaba siempre a un mundo de todo hombres, yo la única mujer, y evidentemente no es sencillo. Te tiene que gustar mucho, esto está claro, y evidentemente me gustaba y es un reto, aprendes muchísimas cosas, pero la parte de las relaciones, evidentemente hay muchos perfiles en los hombres, pero a veces te lo ponía muy difícil. Es decir, yo al principio, al ser también mucho más joven, pues muchas veces salía de la obra llorando literalmente de todo lo que te hacían pasar y te hacían sentir, ¿no? De hecho, has hecho construcción civil, muchas carreteras, incluso la AVE, ¿no? Sí. He estado ahí como 14 años en obra civil y me gusta construir. Y después, cuando monté mi empresa, es volver a construir nueva cultura de empresas, nuevo modelo. Entonces, la parte de crear, de dar forma, de pensar, de solucionar problemas, es algo que siempre ha estado ahí. Crear y solucionar problemas y hablar de otro tipo de liderazgos. Ella es Mónica Seara, que de algún modo has innovado en ti misma, porque ese aprendizaje del que venimos hablando te hizo ver que se necesitaban empresas de otra manera. Y de hecho yo tengo aquí un libro que es Creando Empresas Humanas. Tú eres CEO de tu propia compañía. Sí. Dinos cuál. Humanas, organizacional, ¿no? Humanas, Salud, Organización. Organización, justamente para, bueno, pues inspirar modelos como, cuéntanos. Más humanos. Es decir, tantos años trabajando en ingeniería y la obra civil, y con una mentalidad, tengo que decirlo, es decir, muy cuadriculada, muy ingeniera, muy, como te decía antes, de resolver problemas. Y yo la primera impactada cuando pues llegué a Barcelona en el 2007 para hacer la estación del AVE Sagrera, y me encuentro pues que teníamos más o menos 600 trabajadores en obra, trabajando al día, y aquello era una sensación de caos, de descontrol, de patio de colegio, de cómo hacer para que esta gente no se nos mate en la obra, que esté bien, que trabajen, que en condiciones pues, evidentemente de salud, de seguridad. Y había una lucha como diciendo, me han contratado como ingeniera y aquí estoy haciendo de psicóloga, de pedagoga, de madre, de esto que es, no lo entendía, ¿no? Y coincidió que salía el primer máster de dirección en liderazgo y en la Universidad de Barcelona. Me anoté, empecé a entender un poco todo el tema de liderazgo, de dirección de recursos humanos, bueno, muchas herramientas, y cómo impactan las emociones en las personas, que esto costaba un poco al principio, diciendo, ¿qué me están contando esto? Es que antes, además,
se consideraba que las mujeres no podíamos liderar porque precisamente nos afloraban mucho las emociones e incluso había quien decía es que son tan emotivas o tan sensibles, que por cierto es una oportunidad ahora porque la sociedad necesita liderazgos humanistas, justo lo que nosotras desarrollamos y practicamos también, ¿no? Pero claro, es decir, esa empatía y esa manera de escuchar. Y otra forma de comunicar y escuchar. Es cierto, pero como venimos de otra forma de gestionar las organizaciones y después cuando eres la única mujer en un mundo tan masculino, te vuelves uno más. Es decir, te mimetizas con el entorno y tampoco te quieres diferenciar mucho para no llamar la atención, con lo cual eres uno más y la forma de liderar es la misma. Entonces, cuando haces ese giro, pues primero tú tienes que estar muy segura de cómo lo haces y aprender. Entonces, parte era como no voy a perder nada por intentarlo. Y después, aunque a mí al principio me costara, pues como decía, bueno, tengo aquí 600 personas para ensayar el método científico, ensayo-error, digo, funciona, ¿no? Y ahí es donde empiezo a ver que sí que cambia muchísimo la forma en la que te diriges a las personas, cómo las tratas, cómo tienes en cuenta sus sentimientos. Entonces, al final ni somos números ni somos máquinas, somos personas y gestionamos al final emociones realmente. O sea, desde la ingeniería, con toda la innovación con la que tú has trabajado, ahora también te dedicas a comunicar de algún modo estos cambios, ¿no? O sea, que también tienen esta innovación, todo lo que podemos hablar de liderazgos. ¿Qué recomiendas? Por ejemplo, mujeres que nos estén viendo, chicas que nos estén viendo, ¿cómo les tendríamos que decir que aprovechen estas oportunidades, que el mundo está siendo diferente y que hay oportunidades para ellas? Bueno, desde luego hay muchísimas más oportunidades. Yo creo que en este momento también tienen muchos más referentes y camino mucho más abierto de cuando yo comenzaba. Entonces, básicamente que no tuviesen miedo a experimentar, a probar, a dejarse también llevar y en parte a crecer. Tú eres mentora, de hecho, desde hace mucho Sí. tiempo ayudas sobre todo mujeres, pero sobre todo niñas. ¿Y cómo te desenvuelves en ello? Bueno, por un lado aprendo cantidad de cosas, son chicas de carreras STEM para potenciar, entonces aprendo con ellas. Después sí que me llama la atención que los miedos son los mismos, es decir, tú vuelves a tener pues 20 años en ese momento que estás hablando con ellas y tienen las mismas inseguridades que podía tener yo cuando era joven, como ellas, los miedos y tal. Entonces, ahí sí que reconozco que hay que reforzar un poco más la autoestima, siguen contando un poco las mismas cosas, es decir, hay una parte que piensas que hemos evolucionado mucho y después ves que no tanto, ¿no? Que hay que hacer todavía más esfuerzo en que se hagan fuertes, ¿no? En que se sientan fuertes y que pueden hacerlo y desarrollar las mismas actividades. Lo que pasa es que las hombres. chicas hoy en día tienen el concepto de la igualdad ya en su ADN, o sea que de algún modo no tienen que hacer toda la travesía que hizo la generación anterior. Probablemente, claro, hay que ganar esa autoconfianza. Yo de hecho trabajo con unas chicas imparables, justo autoconfianza y liderazgo, pero yo sí que veo un futuro luminoso para ellas, es decir, que hay muchas oportunidades con estos nuevos liderazgos. Me gustaría que te dirigieras eso a ellas con recomendaciones en positivo. ¿Y cómo ves ese futuro? Con toda esta innovación y con todo lo que las oportunidades también que tenemos ahora. Como te decía, que la idea es que, o la sensación es que lo van a tener mucho más fácil, muchas más oportunidades, muchos más referentes. Y después, evidentemente, el tema de la igualdad, ellas lo tienen que tener claro, pero también los chicos, es decir, también los hombres, para que haya un equilibrio, ¿no? Como te decía antes, básicamente es que no tengan miedo a expresarse, a manifestarse, y no porque sean mujeres, pues van a... Si me dicen, no puedes hacer esto, ya estoy empezando a hacerlo, es como, venga. Pues mujeres y niñas y los hombres que nos estéis escuchando, esta es pues el ejemplo, la referencia con la que nos quedamos de esta mujer referente y desde luego es nuestra actitud, o sea que adelante y la palabra no
No existe. Fuera. Gracias, Mónica, por tus consejos, por esta maravillosa y cálida conversación y Muchas gracias. por habernos acompañado. Gracias, Muchas Carmen. gracias.